Y lo mismo, las ciencias del espíritu tienen que interpretar lo que comprenden de esa área que están estudiando, sea la historia, sea la filosofía, sea la teología, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De modo que de un lado tenemos la explicación en relación con las ciencias de la naturaleza y del otro lado tenemos la comprensión en relación con las llamadas ciencias del espíritu. Pero en los dos casos hay interpretaciones para digamos, explicitar la explicación y explicitar la comprensión. Bueno, frente a eso, frente a esta perspectiva de Dilthey, a esta diferencia de unas ciencias comprenden, otras explican, frente a esa diferencia, es que Heidegger tiene la osadía frente a una figura como Dilthey. O sea, Dilthey es una figura muy importante, muy importante. Frente a una figura como la de Dilthey, Heidegger va a sostener que la comprensión, la interpretación y la aplicación, lo va a decir después Gadamer, la comprensión y la interpretación no pertenecen una a un ámbito y otra a otro ámbito, sino que la base de la comprensión en las ciencias del espíritu y de la explicación en las ciencias de la naturaleza es la comprensión ontológica, la interpretación ontológica y, Gadamer dirá, la aplicación ontológica, ¿verdad? De modo que comprender, interpretar y aplicar no son tres pasos de un método de las ciencias naturales o de las ciencias del espíritu, sino que comprender, explicar y aplicar son tres momentos radicales, ontológicos del modo de ser del Dasein en tanto que está en el mundo. Y que estos tres momentos conforman una estructura circular. Y esto significa, vamos a repetirlo, que cuando estamos en un momento, estamos también en los otros dos. Esto es muy importante, porque la tesis de Heidegger, todavía contra el propio Dilthey, es que el conocimiento no es en primer lugar un proceso lineal. Eso hay que repetirlo hasta la saciedad. El conocimiento no es en primer lugar un proceso lineal, sino que eso que llamamos el conocimiento es una estructura ontológica circular, y que cuando estamos en uno de los tres momentos, estamos también en los otros dos momentos. Por eso va a hablarse aquí de momentos, no de pasos y no de partes, no de escalones, sino de tres momentos estructurales de el círculo hermenéutico. Ahora, lo que hay que explicar es cómo cuando estamos en un momento, por ejemplo, en la comprensión, está sucediendo también ya la interpretación y la aplicación sin que se confundan. O sea, son tres momentos estructurales que cuando estamos en uno de ellos ya estamos también en los otros dos, pero se trata, sin embargo, de momentos ontológicamente diferentes. De modo que interpretar no es comprender, comprender no es interpretar, aplicar no es comprender, tampoco es interpretar, ¿verdad? Y sin embargo, las dos cosas hay que repetirlas. Y sin embargo, cuando estamos en uno de los momentos, estamos ya también en los otros dos. Esto lo que significa es que cuando uno se sube al círculo de la hermenéutica, uno puede subirse por cualquiera de los tres momentos.
uno está allá arriba del círculo hermenéutico. Ese es el punto, ¿verdad? Ok, bueno, obviamente, como por efectos, digamos, teóricos y de análisis, pues tenemos que empezar por uno y luego ir con otro y luego ir con otro, uno termina creyendo que ese recurso metodológico es también, indica también el ser de las cosas, y no es así. Por recurso metodológico, por el modo como nos funciona la razón, tenemos que hacer el análisis, ir por partes, pero no perder de vista que cuando estamos en un momento estamos en los otros dos momentos. Bueno, vamos al parágrafo 31. Quisiera pedirles de favor ahí en sus fotocopias que marcaran las partes que les voy a proponer. Perdón, ¿eh? El parágrafo 31. El parágrafo 31, sí. Que marcaran las partes que les voy a proponer ahí para dividir el parágrafo, y luego nos vamos a ir esquemáticamente con algunas de las ideas centrales de cada una de esas partes. La primera parte, pues que empieza ahí, donde está el parágrafo 31, le he puesto como título estructuras existenciarias del ser, del ahí. ¿Ok? Ahí donde empieza dice, la disposición afectiva es una de las estructuras existenciales. Ahí le he puesto como título, yo a mi propia lectura, repito, por si le sirve, si no está bien, estructuras existenciarias del ser, del ahí. Número 1. Del ser, del ahí. Nada más acuérdense que en este caso, ahí lo está poniendo Heidegger con mayúscula. Y que esa expresión significa aperturidad, estado de abierto. Por lo tanto, si parafraseamos un poco, decimos estructuras existenciarias del ser, de la aperturidad del Dasein. ¿Ok? Luego, hay un párrafo en la siguiente página que empieza así. De hecho, es el primer párrafo que empieza y dice: la investigación hecha hasta ahora ya ha tropezado, etcétera, etcétera. Ahí puse el número 2. Y a ese número 2 le puse como título comprender originario. Comprender originario. La tesis, hay que decirlo de una buena vez, es que frente al concepto de comprensión de Dilthey, Heidegger va a sostener que hay un concepto de comprensión, perdonen la expresión, más originario, ¿verdad? Porque en Dilthey, de alguna manera, comprender sí es sinónimo de entender. Y Heidegger lo que va a afirmar aquí es que hay una comprensión más originaria que la que sostiene Dilthey, que tiene que ver con entender, que es el estado de abierto. Pero aquí le ponemos simplemente comprensión originaria. Luego, en la siguiente página, a la mitad de la página, hay un párrafo que empieza así: la apertura del comprender concierne siempre, etc. Ahí le puse número 3 y le puse, porque está ahí en la línea anterior lo dice, le puse como título estructura del comprender. Estructura del comprender. Y Heidegger dice que el comprender tiene una estructura que tiene 4 momentos. Así que ahí mismo, en el primer renglón empieza así: la apertura del comprender concierne siempre. A ese renglón le puse, digamos, inciso A. Sí, donde dice, o sea, prácticamente donde pusieron número 3, ahí mismo le puse inciso A.
Porque otra vez, la estructura del comprender para Heidegger tiene 4 momentos. ¿Qué es esta? El primer momento de esa estructura es esa oración que aparece en el inicio del párrafo. La voy a leer. Dice así: la apertura del comprender concierne siempre a la constitución fundamental entera del estar en el mundo. Esa es la primera característica de la comprensión. Ok, luego, en la siguiente página, hasta medio arriba, empieza el párrafo con una pregunta. ¿Por qué el comprender penetra siempre hasta las posibilidades, etcétera? A eso le puse inciso B, porque es la segunda característica de la estructura del comprender. ¿De acuerdo? A media página, ahí mismo, hay un párrafo que empieza así: en razón del modo de ser constituido por el existencial del proyecto. Ahí hay que ponerle la letra C, porque esa es, lo vamos a ver, la tercera característica, y ahí le puse como título, en el inciso B le puse como título comprender y proyecto. Comprender y proyecto. Nada más que, si me hicieran favor de una buena vez de escribir proyecto así. Proyecto. Profe, no nos dijo de la, ¿cuál era el...? Es que de la prácticamente es toda la primera oración. Ok. De la exactamente es prácticamente toda la oración hasta donde está el punto. Ok. En el inciso C, el título que le puse es comprender y facticidad. Comprender y facticidad. Y luego, el siguiente párrafo, ahí mismo en esa página, dice así: el proyecto concierne siempre a la plena aperturidad, etcétera, etcétera. Ahí le puse inciso D, porque es la cuarta característica de la estructura del comprender, y le puse comprender y visión del Dasein. Nada más que visión del Dasein lo puse entre comillas. Visión del Dasein, para decir que es una expresión que tiene un significado, digamos, preciso. Muy bien. Y luego, en la siguiente página, a media página, hay un párrafo muy pequeñito de 2 renglones, y el siguiente párrafo empieza así: el comprender en su carácter proyectivo constituye existencialmente, etc. Y ahí le puse comprender y visión. No. Sí. Perdón. ¿No eran 4 incisos? Ya ahí. Sí. Este sería el quinto. Este sería el quinto, sí. Yo acá me equivoqué en mis apuntes, acá no puse, pero acá sí. Entonces. Serían 5 características, no 4. Entonces, ¿nos repite el título? Sí. Comprensión o comprender y visión. Déjenme completar mi acordeón porque luego aunque así se llama también el anterior, profe. Sí. El otro del Dasein. Déjenme ver. Sin el Dasein. Ya. Sí, no, es que yo me enredé otra vez acá. A ver, vamos a corregir. El inciso D, que corresponde al párrafo, el proyecto concierne siempre, etcétera, etcétera. Correcto. Ahí? Okay. A ese le puse comprender y plena aperturidad. Perdón. Comprender. Comprender
y plena aperturidad. Perdón. En el D, sí, en el D. En la página 169, último párrafo. Página 169, el último párrafo empieza así. El proyecto concierne siempre a la plena aperturidad del estar en el mundo. Ahí es la letra D. Correcto. ¿Sí? ¿Gina? No, página 169. Sí, El último párrafo. Página 169. El último párrafo empieza. El proyecto concierne siempre. ¿Ya lo viste? Ok, ahí es la letra D y el título que le puse es Comprender y plena aperturidad. Ahora sí, perdón. Y el último inciso, ahora sí, es en la página 170, a la mitad de la página, que dice, el párrafo empieza así: el comprender en su carácter proyectivo constituye existencialmente, etc. A eso, que es la última característica, le puse comprender y visión del Dasein. Ahora sí, perdón. Y luego, en la siguiente página, hay un párrafo en el centro que empieza así: la aperturidad del ahí en el comprender es también una manera del poder ser del Dasein. Ahí le puse número 4. Número 4, sí. Y le puse, no se me ocurrió otra cosa y todavía no se me ocurre, le puse simplemente conclusión. Pero ahí hay un párrafo muy importante que es justo con el que vamos a empezar, ¿verdad? Ahí le puse conclusión. De manera que si recapitulamos, tenemos en este parágrafo que se llama el Dasein en cuanto comprender, está dividido en 4 partes. La primera es estructuras existenciales del ser del ahí. La segunda es comprender originario. La tercera es estructura del comprender con sus 5 características. Y la última es la conclusión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, miren. Vamos a ir con quiero que vean, ya lo vimos, pero quiero que lo vean nuevamente en la página 171, si me hacen favor. Correcto. Vamos a empezar por la conclusión del parágrafo. El último párrafo de esa página. El último párrafo. Vamos a empezar con la conclusión. El párrafo empieza así: disposición afectiva y comprender caracterizan como existenciales la aperturidad originaria del estar en el mundo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque en las clases pasadas estuvimos machacando el tema de la disposición afectiva y también en la clase anterior machacando la idea de que la disposición afectiva y la comprensión son siempre cooriginarias, que no hay disposición afectiva sin comprensión, que no hay comprensión sin disposición afectiva. ¿Ok? Bueno, en los renglones que siguen, Heidegger nos pone aquí un resumen de la estructura de todo el parágrafo, o sea, de lo que ha explicado en el parágrafo. Dice así, sigo ahí mismo, dice: en el modo del temple anímico, el Dasein ve posibilidades desde las cuales él es. Vamos a volver sobre eso. Siguiente afirmación:
en la apertura proyectante de estas posibilidades, él ya está siempre anímicamente templado. Vamos a adelantar de una buena vez que este concepto de proyecto es un concepto muy importante para entender todavía mejor en qué consiste la comprensión originaria, porque en términos estrictamente etimológicos, proyecto significa yacer hacia enfrente, yacer hacia adelante, estar otra vez tirado ahí enfrente, ¿no? Y aquí viene también inyectar, por ejemplo. O sea, cuando uno lo va a inyectar, pues lo apuestan ahí para inyectarlo. Entonces, en la comprensión hay siempre un estarse proyectando hacia posibilidades del Dasein. ¿Ok? Vuelvo otra vez entonces a la frase que acabo de leer. Dice así: en la apertura proyectante de estas posibilidades, él ya está siempre anímicamente templado. O sea, cuando el Dasein está abriéndose, que es siempre, está proyectándose, siempre ya anímicamente templado de alguna o de otra manera. Sigo, la siguiente afirmación. El proyecto del poder ser más propio está entregado al factum de la condición de arrojado en el ahí. Aquí hay dos conceptos en los que quiero, digamos, fijar la atención. El primero es el concepto de poder ser. Hemos dicho que el Dasein es un ente al que en su ser le va su mismo ser. Eso significa que el Dasein es un ente que está caracterizado esencialmente por siempre y cada vez estar en determinadas posibilidades. Pero aquí lo que hay que subrayar es que estar en determinadas posibilidades no es en primer lugar un acto mental, no es un acto intelectual, no es un acto racional, sino que estar en determinadas posibilidades es un acto en primer lugar del ser del Dasein entero. ¿Verdad? Cuando uno está en determinadas posibilidades, en dirección a determinadas posibilidades, está uno volcado completamente, no solo mentalmente. Digamos, ustedes vieron a clase, escuchar aquí un rollo sobre Heidegger, pues con ganas de mandar nomás al cerebro. No se puede, no se puede. Yo también, o sea, con ganas de, pues, mandar nomás al cerebro a que... No. Lo que está volcado a la posibilidad que está haciendo ahorita la clase es no nada más la mente, la cabeza, la inteligencia, sino todo el ser mismo del Dasein. Ahora sí que por decirlo de alguna manera, uno escucha con todo el cuerpo, uno ve con todo el cuerpo, uno está ahí en esa posibilidad con todo su ser. No nada más con lo que mira o con lo que escucha, no, con todo su ser. Incluso cuando uno no quiere estar con todo su ser. O sea, uno no quiere estar ahí con todo su ser, pero está en ese no querer estar con todo su ser. Bueno, ese concepto de poder ser es un concepto fundamental en la comprensión. Ahorita vamos a volver a ese concepto, y el otro es el de factum y el de condición de arrojado, que en el fondo, digamos, quieren decir lo mismo, que es esta situación en la cual no podemos no estar en determinadas posibilidades, arrojado y proyectando de alguna manera. Y ese no poder no estar arrojado en X o tales, en X o Y posibilidades, en tales o cuales posibilidades, nombra eso que Heidegger llama la facticidad. Siempre estamos arrojados en determinadas posibilidades. Vamos a volver sobre eso. Bueno,
Ahí tienen entonces, en lo que quiero subrayar, vuelvo al primer renglón, disposición afectiva y comprender caracterizan la aperturidad originaria del ser en el mundo. Y aperturidad y disposición afectiva son cooriginarios. ¿Ok? Muy bien, vamos al principio del parágrafo ahora sí. Vamos a recordar, porque muchas de las cosas ya las vimos, ya las sabemos. Vamos a recordar qué es comprender. Pero sobre todo, me interesa repetir algunas ideas de los que ya hemos dicho de lo que es comprender, encaminándolas hacia lo que Heidegger entiende por interpretar. ¿De acuerdo? Ok, dice así, en el principio. Ya también lo vimos, pero vamos a repetirlo. La disposición afectiva es una de las estructuras existenciales en que se mueve el ser del ahí. Ya lo discutimos ampliamente la clase pasada. Este ser, o sea, el ser del ahí, de la apertura, este ser está constituido cooriginariamente con ella por el comprender. Entonces, la aperturidad del Dasein, el estado de abierto del Dasein, es cooriginariamente comprensivo afectivo. Afectivo comprensivo, lo que ya hemos estado diciendo. Ok, dice así. La disposición afectiva tiene siempre su comprensión, aun cuando la reprima. Eso hay que subrayarlo. La disposición afectiva tiene siempre su comprensión, aun cuando la reprima. Perdónenme otra vez los ejemplos pues muy empíricos, ¿no? O sea, uno se topa con alguien y uno dice, a mí esa persona desde el principio me caía mal, pero no hice caso. O sea, yo pensé que me iba a terminar cayendo bien. No, me terminó cayendo más mal. ¿Por qué? Porque la disposición afectiva tiene ya siempre su comprensión, aunque uno la haga para un ladito. Ajá. Porque el asunto de la comprensión y de la disposición afectiva son siempre cooriginarios. Ok, lo que ya está dicho. El comprender, ahora por el otro lado, el comprender es siempre un comprender afectivamente templado. He insistido en que esta es una de las grandes diferencias con la epistemología moderna, que piensa que el sujeto puede conocer el objeto sin dejar que entren ni emociones, ni sentimientos, ni pasiones, sin que le afecte nada del exterior, ni tampoco de su propio interior. Pues eso no se puede, ¿verdad? Eso no es posible. No es posible conocer como si fuéramos dioses, ni es posible tampoco conocer como conoce una computadora, que literalmente, como la palabra dice, computa, hace cuentas, hace relaciones de datos, no piensa, ¿verdad? Porque el pensar está anímicamente templado. Sin neutralidad, no podemos ser neutrales algún momento. Afectivamente no podemos ser neutrales, ¿verdad? Es más, cuando yo afectivamente logro ser neutral, pues eso es un modo de la afectividad. Yo trato de juzgar una situación sin perder la compostura, tratando de ser lo más objetivo que se pueda. Pues eso requiere un estado de ánimo, ¿verdad? Justamente. O sea, en lo que no se cayó es que cuando se es muy objetivo, se ha hecho un tremendo esfuerzo también respecto del estado de ánimo, ¿verdad? Ok, sigo ahí. Dice así. Si lo interpretamos como un existenciario fundamental, ahí dice existencial, con ello se muestra que este fenómeno de la comprensión es comprendido como un modo fundamental del ser del Dasein.
comprensión, temple anímico, son modos fundamentales ontológicamente del ser del Dasein. En cambio, el comprender, Heidegger no lo dice así, pero el comprender, como lo entiende Dilthey, no es un modo fundamental del Dasein, sino es un recurso epistemológico para las ciencias del espíritu, lo cual no está mal. No, eso no significa que esté mal, solamente la tesis de Heidegger es que Dilthey no es suficientemente radical en su comprensión de las ciencias del espíritu, ¿verdad? Claro, eso requeriría pues más explicaciones. Bueno, ¿en qué consiste esta comprensión originaria? Vamos al inciso B, o a la segunda parte, al número 2. ¿En qué consiste esta comprensión originaria? Que no es el comprender de Dilthey, el comprender como sinónimo de entender. ¿En qué consiste esta comprensión? Ok. Empieza así. Heidegger dice: la investigación hecha hasta ahora, todo lo que hemos venido diciendo, ya ha tropezado con este concepto de la comprensión originaria, pero sin haberlo tematizado explícitamente. Lo que hace este parágrafo es tematizar explícitamente ese asunto. Ahí va, dice así: que el Dasein existiendo es su ahí, que el Dasein en cuanto volcado hacia afuera está abierto, estoy parafraseando lo mismo, significa por una parte que el mundo de alguna manera es visto como Vorhandenheit, que el mundo es visto como si fuera algo que está ahí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la mayoría de las veces vemos el mundo como algo que está ahí enfrente de nosotros? Justamente y precisamente porque el Dasein tiene el modo radical del estado de abierto que es la comprensión. Ok, voy a brincarme algunas frases porque hay algunas que me las quiero brincar pero no puedo. Siempre ha sido un quebradero de cabeza cómo traducir eso que está aquí, que dice aquello por mor de. Lo detectan, ahí está en el siguiente renglón. Siempre ha sido un quebradero de cabeza, o sea, ¿qué lo que pasa es que ni en alemán está claro, pues, o sea, no es que al traducirlo, no es que si lo lee uno en alemán ahí ya queda clarito. Allá tampoco está claro. A ver, voy a leer los renglones y vuelvo sobre ellos. Dice así: que el Dasein existiendo es su ahí, significa, por una parte, que el mundo es ahí con minúsculas, es decir, que es algo que está enfrente. Dice: su ser ahí es el estar en. Y este es asimismo ahí como aquello por mor de lo cual el Dasein es. A ver, en lo que Heidegger quiere insistir es que el Dasein es Dasein en tanto que existiendo, porque siempre está en el modo de estar en algo. No hay ningún Dasein, otra vez, como se entiende al individuo, como si pudiéramos tener un individuo que no tuviera mundo, como si pudiéramos tener un individuo aparte de todos los demás individuos. No, lo que caracteriza al Dasein
es que el Dasein siempre está en el modo de estar en algo, de estar respecto de algo. Y ese concepto de, como dice ahí, de estar en o de estar respecto de algo es esencial en el Dasein. Ajá. Antes de la caracterización del individuo y del sujeto, el hombre debe ser caracterizado como algo o alguien que está siempre respecto a, que está siempre en el modo de estar en algo, en otra cosa. El Dasein no es un ente que en primer lugar está en sí mismo y luego ya está en las demás cosas. No, sino que el Dasein es un ente que siempre radicalmente está en primer lugar respecto de algo, respecto de otras cosas. Y el descubrimiento de Heidegger, el descubrimiento importante de Heidegger, es que para que el individuo pueda recaer, para que el individuo pueda caer en la cuenta de que es un individuo, tiene que hacer un ejercicio muy importante de desconexión de ese estar en el que esencialmente ya siempre está. No sé si me expliqué, si lo dije como lo estaba pensando, ¿no? Bueno, si no, lo intento otra vez. Lo intento otra vez. A ver, lo que caracteriza al Dasein es que es un ente que es siempre respecto de algo. ¿Ok? Eso significa que es un ente que tiene el modo de estar en. El Dasein siempre está en algo. Está trabajando, está platicando, está con los amigos, está estudiando, está en clase, está en algo siempre. Está respecto de algo. Y eso no es un mero accidente, sino que eso le es esencial al Dasein. El estar en es esencial al Dasein. Eso es fundamental. Lo que la época moderna nos enseñó es que primero somos unos individuos que nos conocemos a nosotros mismos y que ya que nos conocemos a nosotros mismos, nos relacionamos con los demás. No, es exactamente al revés. Exactamente al revés. Porque siempre estamos relacionados con los demás, con lo demás, porque siempre estamos en el mundo. En algún momento hacemos el ejercicio como que nos desconectamos de los demás y del mundo para caer en la cuenta de que somos individuos. Pero fíjense cómo la palabra individuo significa que soy una cosa que no se puede dividir. Pero en esa cosa, a ver, caer en la cuenta de que soy una cosa que no se puede dividir, solo se lo hace desde el ejercicio intelectual o mental que se ha separado de aquello respecto de lo cual esencialmente siempre está relacionado. Porque siempre estoy con los demás, por eso luego puedo hacer el ejercicio de estar nada más conmigo mismo y no al revés. No sé si ahora lo logré un poquito más o alguien me ayuda a parafrasearlo si ya lo entendió. Que la individualidad no nos hace entender comprender el estar con los demás, pero sí el estar con los demás puede abstraer nuestra individualidad, más o menos eso lo entendí. Ok, que la individualidad no es lo primario ontológicamente, sino que lo primario ontológicamente es el estar el estar respecto de los demás. Que la individualidad es una cosa lograda, no es lo primero. Que sé que soy individuo porque en primer lugar siempre estoy con los demás y no al revés. No al revés, o sea, siempre estoy con los demás, ontológicamente estoy con los demás, en los demás, por los demás, con los demás. Y para caer en la cuenta de que soy un individuo, tengo que hacer un esfuerzo muy grande. Nada más que uno termina creyendo que primero es individuo y que por eso entonces está con los demás. No, es al revés. Primero estamos con los demás, por eso podemos hacer el ejercicio de individuarnos.
Por eso uno puede encerrarse en uno mismo justo porque está siempre con los demás. A ver, Quetzal, ayúdanos con eso. Lo que entendí es básicamente que el Dasein no puede negar su existencia porque siempre va a estar en conexión con el mundo, independientemente de la estructura del mundo del propio Dasein. Por lo tanto, estar respecto de algo es, bueno, o el ser individuo es el resultado del respecto de algo, porque justamente ya está en contacto o está abierto en su propio mundo. Ser individuo es resultado de estar con los demás y no al revés. No al revés. Vaya, lo voy a poner en términos muy simples. Primero somos sociales y ya después nos constituimos, nos damos cuenta que somos individuos. Vamos a ponerlo así. En términos muy llanos, ¿no? Y fíjense, Hannah Arendt, que es muy estudiosa de Heidegger, Hannah Arendt dice que ¿cómo es posible que nos atrevamos a decir, lo estoy yo parafraseando, cómo es posible que nos atrevamos a decir que primero somos individuos y luego somos sociales, si precisamente para ser individuos todos venimos de una madre, dependemos de una madre y dependemos de una familia y de unos padres o dependemos de otros para poder vivir, ¿no? Hay una etapa de la vida bastante corta en donde uno sí puede afirmarse como individuo y como sujeto, pero inclusive en términos biológicos y sociales nos vamos individuando. No es que seamos individuos. Y luego hay otra parte de la vida, cuando se va uno haciendo mayor, que otra vez vuelve a uno a entregarle toda su individualidad a los demás. Uno se va haciendo mayor, se va haciendo viejo, se hace enfermo, lo que sea, y entonces, pues a ver hijos, a ver esposo, esposa, a ver sociedad, pues, les toca otra vez ocuparse de mí. Entiérrenme o hagan algo conmigo. Entonces aquí el asunto es, primero, el Dasein, que es ese ente que es cada vez cada uno de nosotros, en primer lugar, es ser con los demás. Solo por eso se puede caer en la cuenta de la individualidad y no al revés. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más lo quiere parafrasear? Adelante. Más que parafrasear, es una duda, ¿no? Esta parte donde socializamos, primero somos ente social antes que individuo, quiere decir entonces que partimos de la premisa de interrelación con otros Dasein. Ajá, y este estar no podría relacionarse también con el von Hardenberg, es decir, con las demás cosas. Sí. O sea, no necesariamente la interrelación con otros Dasein, no necesariamente la cuestión con lo social, sino con el estar en el mundo. Eso es muy importante, por eso digamos lo de que, a ver, o sea, sí, lo de lo social, digamos que está bien y que claro, tiene su dimensión ahí en el estar en el mundo, tiene como fundamento ser en el mundo que tiene que ver con cosas, con los animales, con el mundo, con todo lo que hay. O sea, estamos en primer lugar en el mundo, con toda la complejidad de lo que eso significa. Con toda la complejidad de lo que eso significa. Por eso podemos ser individuos, no al revés. ¿Verdad? No al revés. Y justamente por eso esta característica es una característica ontológica. Bueno, pues a ver, si nos ha quedado claro esta idea de que estar en es y estar con y respecto del mundo es primero y anterior ontológicamente, pero es que hasta biológicamente es primero, anterior que el individuo, entonces de aquí, digamos, nos puede quedar claro que ese originario estar en primer lugar respecto de lo demás, del ser en el mundo, eso es radical y originariamente la comprensión. Por eso decía,
la comprensión no es en primer lugar un ejercicio mental. El ejercicio mental llega tarde siempre. La explicación racional llega tarde. Comprender no es entender. Comprender es estar ya un poco como desde las espaldas de cada quien en el mundo respecto de las cosas del mundo, de todos los entes del mundo, sean humanos, no humanos, lo que sea, respecto de, y eso es el originario, digamos, modo de la comprensión. ¿Ok? A ver, vamos ahí con alguna frase de Heidegger que nos ayude a entender esto. Dice así. En el siguiente párrafo hay una frase, a ver si me ayudan a encontrarla, que dice así. El párrafo siguiente empieza, en el lenguaje óntico, etc. 3 renglones abajo, hasta el final, empieza una oración que dice, ¿lo vieron? Sí. Ok. Lo existencialmente podido en el comprender no es una cosa, sino el ser en cuanto a existir. ¿Ok? Repito, lo existencialmente podido en el comprender, en este ya siempre estar en este ya siempre estar respecto de, no es una cosa, sino es el ser del Dasein en cuanto a existir. Existir, por lo tanto, es ya estar comprendiendo. Comprender es estar existiendo. Aquí, digamos, ¿cuál comprensión del mundo es mejor? La de una persona que no terminó más que la primaria, o la de alguien que está haciendo un doctorado en ciencia jurídica. ¿Cuál comprensión originaria es mejor y tiene mayor alcance? Las dos tienen el mismo alcance en términos ontológicos, porque las dos son estar en, respecto de, existir, etcétera, ¿verdad? Porque otra vez, aquí comprender no es entender, sino es poder existir. Y por lo tanto estar siempre en el mundo. Un poquito más abajo dice así, dice así: en el comprender, sigo ahí mismo, en el comprender se da existencialmente ese modo de ser del Dasein que es el poder ser. Repito, en el comprender, en este comprender originario, se da existencialmente ese modo de ser del Dasein que es el poder ser. A ver, ser Dasein es poder ser necesariamente. Si es Dasein, entonces significa que, dado que es Dasein, puede ser. O sea, el Dasein es el ente de la posibilidad por necesidad. Ahora sí que podemos decir, la realidad del Dasein es que es siempre posibilidades. Digamos, por ponerlos en términos empíricos, cuando uno logra una de las cosas que se había propuesto, ese logro ya lo pone a uno en posibilidades de otra cosa. Está uno ya pensando no en el logro. Bueno, hay gente que sí, pero está pensando uno no en el logro, sino en las posibilidades que le hace, en las posibilidades que ya le está dando eso. Y no es que uno haga la lista de las posibilidades en las que te pone el logro, es que existencialmente, aunque tú no quieras, las posibilidades logradas de por sí y de suyo abren otras posibilidades, o sea, te ponen en otra respectividad que
Antes de que se cumplieran esas posibilidades no estaban. Por lo tanto, este es, digamos, donde Heidegger carga la tinta. El Dasein es el ente de la posibilidad, del poder ser. Del poder ser. Y el límite de toda posibilidad, lo va a decir en la segunda parte, el límite de toda posibilidad es la muerte. Porque con la muerte se cierra para el Dasein toda posibilidad. Ahí se acaban todas las posibilidades. Pero mientras eso no suceda, el Dasein es siempre posibilidades. Por poner otra vez un ejemplo empírico, si alguien, por ejemplo en filosofía, ¿no? Se da mucho ese fenómeno. ¿Y yo para qué me titulo? Es que yo quiero por tener un gran libro, estudiar mucho filosofía. ¿Para qué me sirve la licenciatura? Pues nomás para que le entres al negocio y tengas un gran libro. O sea, si tú no te titulas y publicas un gran libro, nadie te va a pelar, porque así funciona el negocio. Entonces, ¿en qué nos ponen unas posibilidades logradas? En otras posibilidades. Pero lo importante es el peso ontológico de la posibilidad, no en primer lugar de la realización. ¿Sería la muerte de o el dejar de estar en el... O sea, ¿cómo lo maneja Heidegger? Es que para, digamos, en la perspectiva de Heidegger, el Dasein es el único que se muere. O sea, es el único que muere. Las demás cosas, digamos... O sea, a ver, lo voy a decir así nada más por economía. O sea, como el Dasein es el único que sabe que va a morir, es el único que se muere. Las demás cosas están en su campo de vida, los demás seres vivos están en su campo de vida y cumplen el ciclo que tienen que cumplir sin mayor problema. Vamos a decir así. En cambio, el Dasein, dado que se siente arrojado, es el único que sabe que va a morir necesariamente. O sea, es la única posibilidad absolutamente segura que todos tenemos y que vamos a cumplir. ¿Verdad? Y claro, en los parágrafos que vienen de la segunda parte, abunda ahí sobre el tema de la muerte. Doctor, Sí. ¿eso no le da como una vuelta al tema de la muerte vista desde el catolicismo? O sea, como una misión ontológica, pero ahora... ya no llegar al paraíso, sino que tienes que vivir porque la nada nadea, por ponerlo de... Sí, Heidegger de hecho toma del cristianismo, esta idea de que el modo como se entienda la muerte determina el modo como se va a vivir. Okay. Eso está clarito. O sea, el modo como... Y bueno, esa idea en realidad también viene del cristianismo, pero la toma muy directamente de Kierkegaard. Sí, o sea, digamos, si el cristianismo piensa y entiende que la muerte es el tránsito a otra vida donde hay otras posibilidades, entonces supone que el creyente vivirá esta vida pues de un modo determinado. Claro. Pero si hay una tematización de la muerte en el sentido de que la muerte es la posibilidad más propia del Dasein y que es el cierre de toda posibilidad, y alguien lo asume así, lo vive así, entonces se puede entender que vivirá de un modo diferente al otro. Okay. ¿Verdad? Ok, bueno. Perdón. Sí, adelante. Sin embargo, en cuanto a esta postura de Heidegger, y dado que Dasein es en tanto existiendo, realmente no concibe un existiendo después de la muerte. Deja de existir. Ya es la finalización del mismo Dasein, ¿no? Sí. Y pregunta, ¿cuál sería la posición de Heidegger respecto de los seres humanos que se encuentran en un estado de disminución cognitiva o incluso física que no les permitirá una posibilidad del ser en un futuro? Tomando esta idea de que se es en tanto las posibilidades, ¿no? Sí. ¿Cuál sería esa postura? Sí, es que fíjense, a ver, muchas gracias por los comentarios. A ver, en este específicamente, hemos estado insistiendo en que el Dasein no es el individuo, no es el sujeto.
no lo he dicho, pero hay que decirlo, porque luego se nos cuela también ahí nuestra comprensión, que nos hace un tremendo ruido pensar en concebirnos a nosotros mismos como especie o como género, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, a la que le va a ir bien es a la especie humana o al género humano, aunque tengamos que pagar el precio de algunos individuos que les vaya mal. Pensando en Darwin y en estas teorías, hasta estas teorías económicas, etc. Sin embargo, con esta tesis de que el ser humano es en primer lugar Dasein, o sea, es el ente que es cada vez el suyo. Si hablamos de estas personas disminuidas, de estos seres humanos disminuidos, es que a esas, en el caso de alguien así, digamos, esa disminución que tiene es una disminución que, ¿cómo decir? En la que a él le va existenciariamente, ontológicamente su vida de esa manera. Por lo tanto, no podemos hablar de ningún tipo de disminución, vamos a decir. ¿Me explico? O sea, más importante que el género y que la especie y que el individuo y el sujeto es el Dasein, como a cada cual le va en la feria. No sé si me explico. O sea, no tienes ahí unos individuos bien logrados y bien dotados y otros no tanto, sino tienes un ser humano que en su, digamos, existir, como a él le ha sido dado el existir, ontológicamente le va pues el existir de esa manera. Pero aquí se vuelve otra vez también muy importante cómo en esos casos el Dasein está siempre en el mundo, junto con otros, respecto de otros, en las manos de otros, ¿verdad? Luego estos casos de situaciones extremas nos ponen en callejones sin salida, pero sin apelar a situaciones extremas, hay un punto en el que todos necesitamos de los demás sin llegar a situaciones límite, ¿verdad? Perdonen otra vez el ejemplo. O sea, yo por mi daltonismo tengo que apoyarme siempre en gente que me ayude pues, con ese problema, con cosas que alguien puede tener alguna otra disminución y a él así le va la vida, ontológicamente, ¿verdad? Le va de ese modo. Y entonces de ese modo es respecto de los demás. Y los demás son respecto de él. Y por eso aquí está digamos, lejos del vocabulario del individuo, del sujeto, del género y de la especie, está ese asunto de el Dasein respecto de los demás. Y a ver, en una persona así, también hay una comprensión existenciaria de su ser en el mundo, que es así, de ese modo. De hecho, creo que hay una anécdota que cuenta Martha Nussbaum, que hablamos de ella, que ese es el primer símbolo, digo, me voy a salir un poco del contexto de Heidegger, del primer rastro de humanidad, cuando se descubre en algunas huellas arqueológicas que a un ser humano lo entablillaron, ¿no? Que un ser humano que quedó incapaz o discapacitado físicamente, disminuido, para decirlo en términos contemporáneos, y otros seres humanos cuidaron de él, ¿no? Y un poco entiendo que por ahí va la idea, ¿no? El concepto central de la segunda parte de Ser y Tiempo es el concepto de cuidado. Cuidado. De cuidado, o sea, todo esto que estamos llevando, que tiene que ver con la comprensión, al final de Heidegger lo que dice es, ¿en dónde se recapitula todo este asunto? En que al Dasein le va en primer lugar el cuidado de estar en el mundo.
El cuidado, en el sentido de cuidar, de cultivar, de cultura, etcétera, etcétera. Por abundarle a lo mismo. Sí, el ser humano, independientemente de sus circunstancias, es valioso desde el punto de vista ético. Sí, Hugo, pero a ver, pero es que no hay ser humano sin circunstancias. Por eso. Ese es el punto. Déjenme acabar. O sea, me refiero a las circunstancias que dijo Eder. Esas circunstancias que socialmente, psíquicamente, económicamente, materialmente son adversas, no lo disminuyen en cuanto a su valor como ser. Es decir, como usted ya lo dijo, ontológicamente tiene el mismo valor que la persona más completa posible en el mundo, ¿no? Sí. Me acordé de Aristóteles. Él decía, somos animales sociales y necesitamos vivir en sociedad para realizarnos. Solamente los que son bestias o dioses pueden vivir y realizarse fuera de la sociedad, ¿no? Esto quiere decir que el valor intrínseco de una persona no depende de sus condiciones, que las va a tener siempre, porque nadie puede vivir sin tener condiciones. Eso estoy de acuerdo, eso es la existencia, ¿no? Esa es la relación con el mundo. Vivimos unas características que la propia feria, como usted dice, nos va a dar, ¿no? Pero ontológicamente somos todos iguales en esa parte, ¿no? Sí. Sí. O sea, aquí la vuelta que Heidegger le da al tema de la especie y del individuo y del género es precisamente que la valía no viene por ser de la especie o ser del género, sino porque el Dasein es un ente al que en su ser le va su mismo ser, siempre respecto de los demás, con lo demás, siempre respecto del mundo, no fuera del mundo, no en contra del mundo, no de espaldas al mundo, ¿verdad? Y este es el punto, o sea, ese nivel es el nivel donde acontece la comprensión originaria. La comprensión derivada, la comprensión entendida como entender, siempre llega tarde. Siempre llega tarde. En cambio, el estado de abierto, que es anímicamente siempre templado, ese es un estado de abierto en el que ya estamos, ya siempre con los demás respecto de los demás. Lo que decíamos hace un ratito, o sea, caemos en la cuenta de ser individuos, o sea, para llegar al concepto de individuo se necesita conciencia, es decir, vuelta sobre sí mismo. En cambio, la comprensión originaria no es consciente, es simple existir respecto de los demás, con los demás, por los demás, para los demás, gracias a los demás. Y cuando digo los demás, digo otra vez todo, no nada más las personas o los seres humanos, no, todo. Doctor, a mí me llama la atención, por ejemplo, que esta idea de lo que de cómo estamos siendo en este momento, y lo que comentamos la sesión pasada, creo que está lo comentaba yo, estamos muy atados a la cuestión económica. O sea, el día de hoy, por ejemplo, una persona vale por lo que produce. O sea, la productividad está atada al valor de la persona. Muchos pueden decir algo que no, pero pues a ver, si te ponen una persona, una pareja completa o incompleta, o sea, que le falte algo, o sea, le vas a dar el mismo valor. O sea, creo que ahí es donde se presentan esas disyuntivas, ¿no? O sea, una persona que tiene un hijo o un familiar con una discapacidad, o sea, sí es una carga, o sea, sí se llega a convertir en una carga, porque nadie se hace cargo de esa persona. Ella tiene la obligación, o sea, entonces el valor que tiene esa persona, pues sí cambia porque yo estoy completo, yo tengo la posibilidad de trabajar y producir, pues yo sí valgo, pero él no. Entonces, vale para ti, pues ponte a trabajar y trabaja por 2, ¿no? O por 3 o lo que sea. Entonces creo que como que sí se está presentando, o se presenta mucho eso. No sé cómo si se está vibrando, por decirlo de alguna manera, o se está viviendo ese momento en el que sí depende de otras situaciones, otras circunstancias
circunstancias el valor que se está presentando en el, no sé si llamarle el Dasein, pero sí de alguna manera pues algo generalizado. No sé ahí cómo se podía presentar. Es que miren, a ver, Kant dice y elabora todo un tratado para decir que las cosas tienen precio, pero que el hombre tiene valor. ¿Ok? O sea, ¿por qué Kant tiene que elaborar todo un tratado para poner como una tesis central que las cosas tienen precio, pero que el hombre tiene valor? Pues porque lo común es que los seres humanos se vendan a un precio. Por eso, si sucediera lo contrario, Kant no tendría que hacer un tratado para decir eso. Justificar la dignidad. O sea, si la dignidad estuviera salvaguardada y cuidada por todo el mundo, y si todo el mundo tuviera y tratara como, digamos, en términos de valor a los demás, no tendría por qué hacer un tratado para decir, oigan, las cosas tienen precio, pero los seres humanos tienen valor, y no es lo mismo. ¿Por qué lo hace? Pues porque sucede exactamente lo contrario, ¿no? O sea, no hay ninguna época, perdonen la exageración, no hay ninguna época en donde, ni entre los griegos, en ninguna época en donde esa dignidad de los seres humanos haya estado salvaguardada. O sea, ¿por qué una de las primeras cosas que hace la filosofía es la ética, lo relativo al ethos? Pues nada más y nada menos porque muchas veces los seres humanos son tratados como animales, son vendidos como esclavos, son por eso. Entonces, yo no suscribo, ya esto es como una opinión muy personal, yo no suscribo mucho la idea de que hoy estamos en muchas cosas peor que nunca. Yo no creo que sea así. O sea, en términos de realidad humana y de dignidad humana, siempre los seres humanos hemos tenido que estar con las antenas muy puestas para que no acabemos o como cosas o como animales, ¿verdad? Y ahí sí, yo no creo que haya habido una época ni mejor ni peor. Cada época tiene que hacer su propia lucha. En el fondo, se acusa a Heidegger, yo creo que con cierta razón, se acusa a Heidegger de que esto, en el fondo, es una defensa frente a los embates de la modernidad industrial, capitalista, otra vez de la dignidad humana. Que esto que hemos estado discutiendo aquí es una defensa a su modo de la dignidad humana. ¿Por qué? Basta echarle una leidita a la historia del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? Para otra vez ver cómo nos podemos comprender a nosotros mismos. Y Heidegger lo hace desde esta perspectiva. Adelante. Bueno, a mí me genera una duda respecto a como la metodología fundamental que se propone, en el sentido que entiendo que el Dasein tiene sus propios existenciarios que lo hacen, digamos, único, vaya, ante los demás entes. Aquí lo que me genera un poquito de duda es en el sentido de que en estar en el mundo respecto de algo, también el Dasein se tiene que meter a analizar, o no sé si a interpretar sería la palabra, o la relatividad de los valores ontológicos que le dan a los Horkheimer. O sea, el propio Dasein tiene la estructura de su propio mundo, por decirlo así, en este sentido de propiedad. Pero cuando se está enfrentando a la demás estructura, como en el ejemplo del libro y sus posibilidades, estas posibilidades tienen, bueno, yo las categorizo, inclusive algunas emociones no las categorizaría como propias del Dasein, sino como valores ontológicos de Robert Handenheim, porque el ser simplemente está en el ser, independientemente de lo que es el ser, vaya. Entonces, no sé, me genera la duda porque realmente entonces, si un Dasein se tiene que pegar a los valores ontológicos de Robert Handenheim que tiene otro Dasein, realmente las posibilidades pueden ser impuestas, aunque creo o entiendo que el propio Dasein puede acceder o no a esos valores ontológicos que le están dando los demás entes. Aquí sería, digamos, sería como este proceso de interpretación el que propone Heidegger. Es que fíjate que
que se le cuela a uno pues la comprensión de Dasein individuo. Dasein no es individuo. No es que el Dasein, digamos, ¿cómo decir? A ver, déjenme. Sí, está. A ver, el Dasein no es cada uno de nosotros. Digamos, el Dasein somos nosotros. De alguna manera, después de estar conviviendo ya tantas horas aquí, tenemos una especie de Dasein común nosotros. En estos cruces que digamos que hacemos. Eso por un lado. Y por otro lado, ya habíamos dicho que el Dasein, siendo Dasein, viene a ser también en determinados entornos Vorhandenheit. O sea, cuando yo voy al médico y el médico me tiene que abrir la panza para hacerme una cirugía, me tiene que tratar como Vorhandenheit. No me puede tratar como Dasein. Pero volvemos a lo mismo. Es que ese entrecruzamiento de Dasein y Vorhandenheit hay que estarlo haciendo constantemente. No está como el Dasein en tanto que individuo de un lado y todo lo demás del otro. No, sino que el Dasein que es cada vez cada cual, que está siempre en el mundo, tiene estos cruces con el mundo, con lo Vorhandenheit, con Dasein, con esa complejidad. Los valores, por lo tanto, son del Dasein que somos nosotros, no del Dasein que es cada quien, que también pues, es que ese es el problema, ¿verdad? El problema que tenemos los seres humanos es cómo hablar de nosotros al mismo tiempo que como especie, como individuos. O sea, cómo hablar de nosotros al mismo tiempo, porque claro, todos los seres humanos, pues en términos biológicos, somos, digamos, los mismos animales, ¿verdad? Pero también somos individuales, o sea, ahí es donde está el problema, cómo hacer esos cruces. Y yo insisto ahí, Heidegger intenta un vocabulario que no pase por el vocabulario ya solidificado, digamos, de la tradición, ¿verdad? Bueno, no sé si conecté algo con tu inquietud, Quetzal. Pues es que quizás esto viene de la influencia también de Aristóteles, que mencionaba respecto del alma, que el alma no somos nosotros, pero sí lo somos, tanto en lo individual como en lo colectivo, y pasa lo mismo con el Dasein, ¿cierto? Sí. Hay gente que discute si Aristóteles dice que si los animales y las plantas tienen alma. Lo que pasa es que eso es entender el alma como si fuera una cosa. Y Aristóteles es inteligente. Si uno lee Aristóteles dice con toda claridad cómo las plantas, los animales y nosotros tenemos alma. Hace rato les iba a hacer un comentario que por un texto que estoy escribiendo, que me volví a acordar y estaba en la semana, me acordé. Fíjense una cosa interesantísima. Lo voy a decir así. El invento de la vida en el más allá, que es de origen judio-cristiano, o en el modo como el judio-cristianismo, que es el que prevalece en nuestra cultura, entiende el más allá. El invento de la idea del más allá es un invento, es una idea que se crea, que se genera entre el 300 antes de Cristo y el 250 antes de Cristo. Abraham no cree en la vida del más allá, no le interesa. Eso no le importa a nadie. Es más, yo creo que muchos cristianos de los primeros siglos no creían en la vida del más allá. Ese asunto de la vida del más allá
que tiene una carga neoplatónica fortísima, luego terminó moralizado de tal manera que en el cristianismo ha terminado creyéndose así a pie juntillas que hay vida en el más allá. Pero hay muchos teólogos que no entienden la vida en el más allá así como la entiende, digamos, como la religiosidad popular. O sea, por eso Heidegger parece, con este tema de la muerte que decíamos, parece como que es disruptivo respecto de una tradición. Bueno, yo diría de una tradición muy concreta, muy acotada. Popular. Popular, exactamente, popular. No De los teólogos serios. Sí, no, exactamente. Ni siquiera de la tradición judeocristiana más antigua. Oiga, doctor, y en ese sentido, alguna vez escuché en algún lugar que el marxismo tomó un poco de esa parte justamente de la revolución y un poco pone ejemplo a Cuba, a la Unión Soviética, de que en la revolución pues todo el mundo va a estar sufriendo, ¿no? Pero ya cuando triunfe la revolución va a llegar uno al paraíso. ¿Habrá algo de eso? Yo creo que sí, no, yo creo que sí, claro que sí lo hay. Okay. Sí lo hay. Ok, bueno. A ver, bien, estábamos entonces con la segunda característica, ¿no? Lo del el comprender originario. Bueno, ya hemos dicho muchas cosas. Ahora, simplemente quiero mencionar, ya en la letra, en la tercera parte, pues, en la estructura del comprender, quiero mencionar brevísimamente las 5 características, aunque ya no abundemos tanto, porque se me olvidó comentar que voy a suspender la clase exactamente a las 8:30 para que tengan una junta que tengan que tener, ¿de acuerdo? Y que puedan estar todos. Estar ahí, sí. Entonces, menciono las características. Primera característica, ya las tienen en página 168 a la mitad, dice, bueno, leo los 3 renglones anteriores, dice así: el comprender, los está en cursivas. El comprender es el ser existencial del propio poder ser del Dasein mismo, de tal manera que este ser abre en sí mismo lo que pasa consigo mismo. Intentaremos ahora aprender más rigurosamente la estructura de esta comprensión, de qué es la comprensión. ¿Ok? La primera, la leo rápidamente. Primera característica: la apertura del comprender concierne siempre a la constitución fundamental entera del estar en el mundo, no solo a la intelectual, ni solo a la voluntad, ni solo a la emocional, ni solo a todo. ¿Verdad? O sea, la comprensión tiene que ver con el estar entero del Dasein en el mundo. Primera característica. Segunda característica, voy allí a 169 hasta arriba, pero déjenme ver. Empieza con una pregunta, me brinco a la pregunta y voy a la respuesta directamente. Dice: el comprender tiene en sí mismo la estructura existenciaria que nosotros llamamos el proyecto. La comprensión es siempre proyecto, estar lanzado hacia afuera, estar lanzado hacia adelante, proyecto. Sigo ahí mismo donde estoy. Dice: con igual originariedad, el comprender proyecta el ser del Dasein hacia el pormor de, hacia aquello gracias a lo cual, y hacia la significatividad en cuanto mundaneidad de su mundo. ¿Ok? Bueno, simplemente menciono el tema del proyecto, que comprender es proyecto. Voy a la siguiente. Dice, a ver si el tercer renglón casi al final dice: pero nunca es más de lo que fácticamente es, porque
a su facticidad le pertenece esencialmente el poder ser. Esencialmente, el Dasein, más que realidad, es siempre lo que puede ser. Lo que ya decíamos, ya realizada una cosa, uno más que pensar en lo que ya se hizo, está pensando en lo que sigue, en lo que ahora puede hacer, en lo que ahora va a hacer. Siguiente párrafo dice: el proyecto concierne siempre a la plena aperturidad del estar en el mundo. Es un poco lo que ya se decía en la primera característica. No, ontológicamente el Dasein no puede estar medio cerrado y medio abierto. Ontológicamente está abierto a todo. Volitivamente sí. O sea, en términos de voluntad uno puede, pues sí, hablarles a unos y no hablarles a otros. Pero en términos ontológicos no. Porque en términos ontológicos no hablarles a unos es también estar abierto a ellos en el modo de estar cerrado. ¿Verdad? Ok. Y luego la siguiente. Y ahí le paramos. La siguiente. El comprender en su carácter proyectivo constituye existencialmente eso que llamamos la visión del Dasein. Un pueblo tiene ya una determinada visión, una determinada manera de ver el mundo. Una región del país ve ya las cosas de alguna manera. De hecho, cuando hacemos el ejercicio para ver, concentrarnos nada más en esto, justamente eso es posible porque tenemos ya una visión de toda la realidad. Y no al revés. O sea, no nos centramos en esto y a partir de ahí construimos la visión de la realidad. No, ya tenemos una visión de la realidad, por eso nos podemos concentrar en tal o cual cosa. Miren, aquí vamos a tener que dejarle a la comprensión. Si quieren, alguien tiene interés, pues puede profundizar ahí. Porque quiero la siguiente clase